Muy queridos amigos, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de presentar el tema tan importante que es el tema de la persecución de la libertad religiosa. Muchos de nosotros seguramente se preguntan si es posible que todavía en el pleno siglo XXI, cuando estamos hablando de los derechos de todo y de todos, mientras estamos protegiendo algunas especies de animales, de plantas, todavía es posible que en algunas partes del mundo se persigue a los cristianos porque creen en Jesucristo. Pues sí, es una realidad triste, preocupante, dolorosa, pero una realidad. El Papa Francisco en varias ocasiones nos ha pedido la oración y la solidaridad con los cristianos perseguidos, con estas comunidades que sufren tanto por el amor a Cristo. En uno de los videos, el Papa ha dicho que hoy hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos. Hay que destacar que actualmente hay unos 250 millones de cristianos que son perseguidos, discriminados a causa de su fe en Jesucristo, en diferentes partes del mundo, por varios motivos, pero es un hecho, 250 millones. El cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Y no es un dato que revela el Vaticano o alguna conferencia episcopal, sino unas organizaciones totalmente independientes de la Iglesia Católica. Fíjense que el siglo XX ha dado más mártires a la Iglesia que 19 siglos anteriores juntos. Si nos fijamos a lo que pasó en México durante la Guerra Cristera, a lo que pasó durante la Guerra Civil Española en España, lo que pasó en todo el bloque comunista, desde Rusia por algunos países europeos hasta China, Corea del Norte, Camboya, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que el comunismo causó casi 100 millones de víctimas mortales y una parte de ellas fueron víctimas a causa de la persecución religiosa, porque uno de los motivos principales del comunismo era eliminar la religión de la vida pública, pero no solamente la religión de la vida pública, sino eliminar a Dios del corazón humano, convertir la sociedad en una sociedad totalmente, puramente atea. Después de la caída del muro de Berlín, después de la caída del comunismo, el gobierno ruso en 1995 publicó que entre los años 1917 y 1985, solamente en Unión Soviética, fueron asesinados cerca de 200.000 monjes, religiosos, religiosas, sacerdotes, ortodoxos, católicos y grecocatólicos. Un dato escalofriante. Los cristianos en esta época vivían su fe en plena clandestinidad. Su fe se limitaba al entorno familiar. No podían transmitirla a los demás, compartir esta fe con los demás. Cuando visité algunos de estos países de antigua Unión Soviética, me encontré con unos testigos de verdad muy valiosos, abuelos y abuelas. Gracias a estas personas la fe sobrevivió en Rusia y en algunos países soviéticos. Estas abuelas con su cuaderno, con una libreta, con la pluma en la mano, copiaban las oraciones o las partes del catecismo
para de esta manera transmitir la fe a las futuras generaciones, a sus hijos, a sus nietos. Rezaban por la noche, a veces con las ventanas tapadas con un mantel para no ser descubiertos. Rezaban por la noche, pero no invitaban a esta oración a los niños más pequeños, por el miedo que el niño en su plena inocencia puede el día siguiente ir a la escuela y revelar el secreto familiar que les podía costar la libertad. Por rezar en la casa, por tener una Biblia, podían ir a la cárcel, a un campo de trabajos forzados, o podían perder su trabajo. Era el secreto mantenido en la familia. Y fíjense, a pesar de todo, la fe sobrevivió. Vamos a escuchar el breve testimonio de la hermana María Radosti, que creció en esta época. Hoy es religiosa del Instituto Verbo Encarnado. Durante muchos años, durante 70 años, la fe, todo tipo de religión o de creencia fue perseguido, muy perseguido, y por esto no se podía profesar ninguna religión. En Rusia yo pienso que ha logrado el comunismo realmente a sacar la noción de Dios o de algo sobrenatural. No sé si ustedes realmente lo pueden imaginar, pero cuando la gente vive sin Dios significa sin esperanza, porque no hay vida futura, no hay alma inmortal, todo termina con la muerte. Y imagínense ahí el valor del sufrimiento, ya no se puede encontrar. Entonces he percibido mucho la desesperación de la gente, es muy pesado vivir sin esperanza, realmente muy pesado. Y después cuando descubrí a Dios, descubrí la religión, cuando ya con el catecismo me dijeron que Dios es omnipotente, o sea, Él no va a temer mal ya lo venció. Esto realmente cambió toda la vida. Y además mi alma es inmortal, yo tengo algún acceso a eternidad, lo que realmente para una persona que creció sin esto es una cosa inmensa. El padre Berenfried von Straten, el fundador de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, refiriéndose a estos tiempos del comunismo, decía: en esta persecución de la Iglesia no se trata de los litros de sangre que puedan verterse, sino del sistemático estrangulamiento de todos los órganos esenciales de la Iglesia y de la total eliminación de cualquier forma de religión. Esto fue el comunismo. Hablamos del siglo XX, ¿verdad?, de esta persecución, pero el siglo XXI también ya nos da los datos muy preocupantes. La persecución religiosa quizás desapareció ya en este bloque comunista, pero hoy está sembrando muchas muertes, muchísimas víctimas en los países de gran mayoría musulmana. Hoy varias comunidades cristianas se enfrentan al terrorismo islámico que está devastando totalmente las iglesias, los pueblos cristianos. En pleno siglo XXI, hoy podemos denunciar casos de hombres crucificados, decapitados por su fe en Jesucristo. Las mujeres secuestradas, violadas a causa de su fe en Jesucristo. Los niños cristianos enterrados vivos por la fe en Jesucristo. Hay casos de barrios, de pueblos cristianos enteros que fueron exterminados o expulsados de sus casas, expropiados de sus bienes por la fe en Jesucristo. Este hecho de la persecución cristiana de verdad debería preocuparnos, alarmar a todo el mundo cristiano y invitarnos a la oración por nuestros hermanos, por los que sufren a causa de su fe. El 15 de noviembre de 2018, el Papa Francisco en su tuit
denunció esta realidad diciendo: la Iglesia crece también con la sangre de los mártires, hombres y mujeres que dan su vida. Hoy hay tantos de ellos. Curioso, dice el Papa, no son noticia. El mundo esconde este hecho. El espíritu del mundo no tolera el martirio, lo esconde. Díganme ustedes mismos, en los últimos meses, en los últimos 2 años, 3 años, ¿cuántos documentales, cuántos reportajes ustedes han visto en los canales abiertos, en los canales de pago, sobre los cristianos perseguidos, sobre el martirio de nuestros tiempos? Es un hecho real, pero un hecho desconocido en el mundo occidental. Solamente de esta realidad nos hablan algunos medios católicos, pero en realidad no interesa la vida de 250 millones de personas que son perseguidas a causa de su fe en Jesucristo. Hoy muchas comunidades cristianas están desapareciendo de Oriente Medio. Fíjense que en Irak, uno de los países más afectados por el terrorismo islámico, por la guerra, los cristianos están desapareciendo, literalmente. Hace unos 15 años atrás, en este país había unos 2 millones de cristianos. Hoy quizás no llegan ya a 200.000. Es una cosa preocupante, porque eso quiere decir que en los últimos 15 años de Irak ha desaparecido 90% de los cristianos. Esta tierra es la tierra realmente, tierra santa. Hablamos de antigua Mesopotamia, de Nínive. Los cristianos, su presencia es bimilenaria, y últimamente están desapareciendo. Lo mismo podemos hablar de Siria, de algunas comunidades en Siria, donde la guerra totalmente desfragmentó a las comunidades cristianas. Muchos cristianos tuvieron que huir, esconderse en los campos de refugiados. Otros han huido a otros países y otros han dado la vida por Jesucristo. Vamos a acercarnos un poquito a estas comunidades en Oriente Medio, especialmente en Irak. Conocer este sufrimiento más de cerca y ver la preocupación, esta tristeza, pero también la profunda fe y la esperanza de estas comunidades. Entre junio y agosto de 2014, el grupo extremista Daesh o ISIS atacó la llanura de Nínive. Sus vidas han cambiado. No llevé nada conmigo. Dejé toda mi documentación. Solo tomé la camisa que estaba usando. Tuve que despertar a mis hijos porque aún estaban dormidos. Solo tomamos nuestras identificaciones y salimos huyendo. Sentimos que en unos días volveríamos a casa y que todo estaría bien. Pero las cosas no salieron así. Esta ciudad fue destruida debido al ataque de los militares contra Daesh. La gente nos dice que quiere regresar. Quieren reconstruir y reparar sus casas y continuar sus vidas y comenzar otra vez de cero. Tienen una gran fe. Lo recuerdo todo. Recuerdo cómo volvimos a nuestro pueblo, cómo llegamos al puesto de control, cómo caminé alrededor del pueblo y cómo abrí esa puerta. Tenía miedo. Podría haber una bomba. No podía tocar nada. Le pedí ayuda a Dios para encontrar el camino, para ayudarme a saber lo que Él quería de mí. Yo quiero ser un buen hombre. Entonces le pedí, por favor, ayúdame.
Esta es la iglesia católica más grande de Irak. ISIS entrenó a sus milicias aquí. Pensaron que destruirían la iglesia y el cristianismo cuando destruyeron las cruces y los símbolos cristianos. Tal vez aquí, hoy, en este lugar, pero la victoria es de Cristo y su cruz. Esa es nuestra fe. Para completar mi misión como sacerdote aquí, necesito quedarme con mi gente en este lugar. Ellos me necesitan una persona que les dé coraje y esperanza para poder regresar y permanecer allí. Todo se debe a nuestra fe. Tuvimos que huir por nuestra fe. Aún así, aceptamos la voluntad de Dios. Hemos dejado todo por Dios. Dios no nos ha olvidado. Él sabe lo que está pasando aquí. Dios está aquí, a nuestro lado. Este rosario colgaba de la pared de la sala principal. Para mí, ser cristiano significa amar, perdonar y vivir en paz. Deberíamos dar a conocer esta realidad a los demás. ¿Por qué hoy hablar de los cristianos perseguidos? Porque son nuestros hermanos en la misma fe. Somos el mismo cuerpo de Cristo. Y si algún miembro de este cuerpo sufre, todo el cuerpo debería sentir este dolor. Queridos hermanos, queridos amigos, yo quiero que ustedes vean hoy esta conferencia no como si fuera un noticiero, no como si fuera solamente presentando los datos, ¿no? Ocurrió esto en tal cual sitio, en tal cual fecha, sino que realmente pensemos lo que pueden aportar los cristianos perseguidos a nuestra vida espiritual. Y yo estoy seguro que si Dios hoy, en pleno siglo XXI, permite el martirio, el sacrificio de tantos hermanos nuestros, es para enseñarnos algo a nosotros. Porque ellos realmente están transmitiendo, reflejando unos valores cristianos auténticos que nosotros a veces ya olvidamos. Fíjense, lo primero que quiero comentar es la misma fe de los cristianos perseguidos. Visitando algunos países donde hay persecución religiosa, o estos países de los que hemos ya hablado de la Unión Soviética, la fe realmente sobrevivió a pesar de tantas dificultades, de tanta persecución y tanta violencia. Y esto, estoy pensando ahora cuando estamos viviendo esta cuarentena, estamos experimentando algo parecido. Templos cerrados, no podemos ir a la misa, no podemos confesarnos. Y a veces nos quejamos. Y esos son para nosotros 2 o 3 meses, para ellos fueron décadas. Y su fe sobrevivió, porque ellos no iban a la iglesia por capricho, por aburrimiento o por pereza. No iban porque las condiciones no les permitían ir, pero vivían su fe en su propia casa, con su propia familia, creando una iglesia doméstica, una iglesia viva, auténtica. Y nosotros nos quejamos tantas veces, no valoramos lo que tenemos. Quizás esta época nos va a abrir los ojos y realmente valorar lo que es la Santa Misa, lo que es sacramento de la penitencia, lo que es una reunión en la parroquia, un encuentro de formación. Y la fe de los cristianos a mí me sorprende. Créanme que cada vez que viajo a estos países, que me encuentro con los cristianos perseguidos, para mí estos días con ellos son unos ejercicios espirituales, porque de una forma directa, personal, me encuentro con las personas que son capaces de dar la vida por Cristo. Y yo me acuerdo que en un viaje a Nigeria visitamos una iglesia que unas semanas antes de nuestra visita fue atacada por los terroristas. Simplemente en la
entrada a la iglesia dejaron 2 coches bombas. Las bombas explotaron unos minutos antes de la misa, cuando la gente estaba entrando al templo. Este atentado cobró la vida de 4 personas y había unos casi 100 heridos. Y unas semanas después, cuando estuvimos ahí, vimos la iglesia llena, una iglesia enorme pero llena. Y nos preguntábamos, ¿qué hace esta gente? ¿No tienen miedo venir después de lo ocurrido? Hasta preguntamos a varias personas y nos decían, no, ni las bombas nos van a asustar, nos van a separar del amor de Dios. Cuando regresé a México, me acuerdo que fue miércoles, el jueves fui a la hora santa a una de las iglesias que tengo cerca de la casa. Unos minutos antes de salir comenzó a llover, una tormenta, hasta que yo mismo, mirando por la ventana, me preguntaba ir o no ir a la misa, a la hora santa. Pero al final digo, no, bueno, voy. Rapidito corrí al coche, el coche estacioné en la puerta de la iglesia. Y aquel jueves, cuando entré en la capilla me sorprendió porque encontré en la capilla apenas 6-7 personas. Habitualmente a la hora santa van 40-50, a veces más. Pero por la lluvia han venido solamente 6-7 personas. Entonces me recordé estas palabras de esta gente de Nigeria, de la parroquia donde hubo un atentado. Ni las bombas nos van a asustar, ni las bombas nos van a separar del amor de Dios. Y a nosotros aquí nos asusta una lluvia, una tormenta. Esto es lo que transmiten hoy los cristianos perseguidos, una fe profunda. También en China, ya son décadas de la persecución religiosa, la gente vive su fe también a escondidas en su propia casa, con acceso muy limitado de la presencia del sacerdote, misa a veces cada mes. Sin embargo, viven su fe con una autenticidad, con una profundidad, con una cercanía, con un sentimiento que Dios está a su lado a pesar de este sufrimiento. Escuchemos lo que nos dicen los cristianos chinos. ¿Cómo voy a dejar mi fe que he recibido? Es la que me da la fuerza para vivir, o mejor dicho, la fe es el sentido de mi vida. ¿Cómo voy a dejar la fe? Dar la vida para Cristo, porque no merece la pena, porque si Él mismo nos ha dado la vida tantas veces que queramos en las Eucaristías. Las persecuciones es como una purificación en la iglesia. Por las purificaciones siempre nos sentimos que estamos más cerca al Señor. Que la fe vale mucho más que la vida y solamente viviendo la fe podemos encontrar a Cristo. Es probable que al segundo siguiente que salgo de aquí me voy a morir, pero ¿qué más da? No sería lógico tener miedo al morir. Un sacerdote de mi diócesis me dijo así: en la situación de las persecuciones, lo más importante no es pedir al Señor que salimos de esta situación. Lo más importante es que pedimos las fuerzas para mantener nuestra fe. Vivimos nuestra fe, no la abandonamos. Sufren mucho. Entonces yo quiero pedir que recemos por ellos, para que se sienten con más fuerza para vivir la fe. Aunque hay dificultades, la iglesia está viva. Somos de una única iglesia, siempre estamos en unión en la Eucaristía y siempre podemos rezar por ellos. Y esas oraciones, el Señor siempre contará con ellos. Me parece que podemos decir, todavía hay mucha vida en la iglesia perseguida. Su fe que es incondicional, su fe profunda, su fe que está basada en el sufrimiento, en total entrega, en total confianza en Dios. Una vez preguntamos a los cristianos, ¿no?, durante uno de los viajes a Oriente Medio, ¿ustedes no culpan a Dios por todo lo que les está pasando? Y unas personas respondieron no, porque Dios está en el sufrimiento, Dios está a nuestro lado.
Esto precisamente lo que viven diariamente, lo que creen. Y su fe realmente no es fingida, no es delante de las cámaras y micrófonos no. Se nota que lo viven, que lo entienden de esta manera. Una cosa más que quiero subrayar durante este testimonio, esta conferencia, es el gran valor que nos están presentando los cristianos y es el valor del perdón. Cuando viajas a estos países, créeme, querido amigo, nunca escuchas de parte de los cristianos unas frases, unas palabras de odio, de venganza hacia los que les persiguen. No. Es más, rezan por estas personas. Y hay ejemplos, realmente ejemplos extraordinarios de auténtico perdón cristiano. Yo creo que es lo que más caracteriza a los cristianos perseguidos, es el perdón. Alguien decía, creo que era padre Cantalamessa, que decía que los cristianos no mueren con los puños así cerrados, ¿no?, sino con las manos juntas. No mueren con odio, con venganza, con ganas de venganza, insultando a sus perseguidores, sino rezando por ellos y perdonando. Hay muchos ejemplos, y yo solamente quiero presentar uno de los ejemplos de un sacerdote iraquí, padre Douglas. No pude estar con él unos días en Erbil. Al padre Douglas hace unos años le secuestraron los islamistas, le torturaron. Realmente pasó por un infierno durante unos días. Sin embargo, perdonó a sus opresores y reza por ellos. Vamos a escucharlo. Enfado, sí, pero odio no. Uno de ellos, que se llamaba Ammar, me dijo: si nos encontramos un día, ¿qué vas a hacer? Porque era el que me había roto la nariz, el que me preguntó esto. Cuando me soltaron, tuvieron que operarme de la nariz, de los dientes y también de la espalda. Y él me dijo: lo siento, yo fui el que te pegó el primer día en la cara. Y me preguntó: si nos encontramos un día, ¿qué vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Bueno, por supuesto, nos tomaremos algo, no sé. Pero si tus manos están manchadas con la sangre de otro, vas a ir a la cárcel. Por mí, estás perdonado. Porque yo estoy aún vivo. Esto es lo importante. Otro gran ejemplo del perdón podemos ver en la persona de Nauman Masih, un niño pakistaní de apenas 14 años. El Viernes Santo de 2015, este niño iba a celebrar la Pasión de Cristo en su parroquia. Por el camino fue detenido por un grupo de unos jóvenes musulmanes. Comenzaron a golpearle, le tiraron al suelo. Al final le rociaron de gasolina y prendieron fuego. Este niño de 14 años llegó al hospital con 55% del cuerpo quemado. Ya no había ninguna posibilidad que sobreviva. En el hospital, delante de los testigos, de las personas que le acompañaban, sus familiares, este niño en varias ocasiones expresó esta frase: perdono a los que me han hecho esto, sabiendo que no va a sobrevivir, sabiendo que va a morir. Era capaz de perdonar a sus asesinos, un niño de 14 años. Yo creo que estos dos ejemplos de padre Douglas, de Nauman Masih, y podríamos contar muchos más, nos interpelan, nos despiertan un poquito, nos abren los ojos y nos hacen reflexionar. ¿Y yo sé perdonar? Quizás estoy años en un conflicto con un familiar porque no me llamó el día de mi cumpleaños o por alguna herencia. No hablo con un amigo porque me debe 50 pesos. Y estos
cristianos perseguidos, los mártires de nuestros tiempos, nos dan un ejemplo extremo de perdón. Es precisamente lo que más creo que caracteriza a un cristiano, es su capacidad de perdonar. Y yo creo que los cristianos somos la única religión que tiene este valor como un valor principal. En el Antiguo Testamento, quiero decir, los judíos que viven según las antiguas leyes, todavía sigue, ojo por ojo. En el Islam el perdón es como un ejemplo de fragilidad del hombre, de su debilidad. Un hombre que no se venga no es un hombre. Sin embargo, en el cristianismo no es solamente perdonar, sino Cristo nos dice que amemos a los enemigos, recemos por nuestros enemigos. Fíjense qué gran ejemplo de la vida evangélica nos dan los testigos, los mártires, los cristianos perseguidos de nuestros tiempos. No solamente extremismo religioso, fanatismo religioso o el mismo terrorismo está afectando directamente a las comunidades cristianas. En gran parte de los países musulmanes las mismas leyes no son nada favorables para los cristianos. Vamos a hablar de dos de estas leyes. Primera, la ley anticonversión. Esta ley se aplica especialmente a los musulmanes que quieren convertirse al cristianismo u otra religión, que de alguna manera, por algún motivo, han conocido el cristianismo, a sus manos ha llegado la Biblia o por las redes sociales han conocido a Jesucristo, a la fe cristiana, se enamoraron en el cristianismo y quieren convertirse, por miedo no pueden. Porque en algunos países se aplica hasta la pena de muerte por convertirse del Islam al cristianismo. En otros, años de cárcel, multas extraordinarias. Entonces, no lo hacen por el miedo. Y los que se convierten, que tienen esta fuerza y esta valentía de convertirse, tienen que vivir su fe totalmente en plena clandestinidad, sin decir nada a nadie sobre su conversión. Sin embargo, esta ley no se aplica a los cristianos que quieren convertirse al Islam. Esto no hay ningún problema. Otra ley es la ley de antiblasfemia. Es una ley que se aplica muchísimo en Pakistán. Yo creo que gran parte de ustedes han oído del caso de Asia Bibi, una joven mujer, madre, esposa, que falsamente fue acusada de blasfemia y pasó años en la cárcel, además con la condena de muerte. Gracias a los dos últimos papas, Papa Benedicto, Papa Francisco, que en varias ocasiones en la Plaza de San Pedro directamente han pedido la liberación de esta mujer, gracias a muchas organizaciones internacionales, hasta algunos gobiernos, esta presión al gobierno pakistaní permitió que fue liberada a los finales del año 2018. Hoy Asia Bibi vive en Canadá con toda su familia. Esta ley es una ley totalmente injusta y además, bajo esta ley puede ser acusado un cristiano por simplemente ofender al Islam, al profeta Mahoma, pero sin ningún fundamento, incluso sin la presencia de un testigo. Una simple acusación le puede llevar a la cárcel o incluso a cadena perpetua o cadena de muerte. Vamos a escuchar un testimonio de una familia pakistaní que fue acusada por la blasfemia y años pasó en la cárcel. Vamos a escuchar este testimonio muy impactante. Mi hija de 5 años estaba en la escuela y uno de sus compañeros, un chico musulmán, le cogió el lápiz por la fuerza. Entonces empezaron a discutir y a pelearse, y fue cuando mi hijo mayor se acercó y pegó al chico musulmán. Entonces vino la familia del chico musulmán a mi casa, por la tarde. Vinieron con otras personas, todas musulmanas, con intención de pegar fuego a la casa. Gritaban, ¿cómo se atreve un chico cristiano a dar una paliza a nuestro hijo? Ellos nos amenazaron y nos dijeron, os mataremos porque sois cristianos y nosotros somos los señores aquí. Después de esto, vinieron con armas y gasolina para pegar fuego a nuestra casa.
El padre y la madre fueron detenidos y sometidos a juicio. La vista duró 6 meses, tras los cuales fueron puestos en libertad. Poco después, la policía detuvo al culpable de los ataques a esta familia. Era musulmán. Solo pasó un día en la cárcel y cuando salió, presentó una denuncia contra la familia, acusándoles de blasfemia. Vino a mi casa con 10 o 12 furgones de policía, algún clérigo musulmán con el Corán y otras personas, y me detuvieron. La policía amenazó a mi mujer con que iban a cortarle las piernas porque, según ellos, había insultado al profeta Mahoma. Gritaban: la mataremos y le pegaremos un tiro. Esta es nuestra fe y ella ha insultado a nuestro profeta. Nos advirtieron de que aunque el tribunal nos pusiera en libertad, ellos nos matarían. El alto tribunal nos condenó a 25 años en prisión. Toda una vida. Después de esto, mi mujer y yo conseguimos la libertad bajo fianza 2 veces, pero el alto tribunal la anuló en las 2 ocasiones. Durante el encarcelamiento lo pasamos muy mal y sufrimos mucho. Algunas veces nos daban comida y otras no. Unas personas nos ayudaron y arreglaron otra fianza, pero el alto tribunal tardó 3 años en aceptarla. Mi esposa pasó en la cárcel 3 años y yo 1 año y medio. Seguramente algunos se preguntan, ¿y por qué hay persecución religiosa? ¿Por qué los cristianos, la fe cristiana, está perseguida? Fíjense que la persecución religiosa es desde el principio del cristianismo y acompaña a la Iglesia durante 20 siglos de su historia. No es nada nuevo. ¿Cuáles son entonces los motivos? Primero es lo que ya ha dicho Jesucristo en el Evangelio. Si a mí me persiguieron, a ustedes también os van a perseguir. Eso quiere decir que Jesús a sus discípulos, a sus seguidores, no promete la vida fácil. No promete la vida de gloria en esta tierra entre flores y arcoíris y todos felices y todo parece Walt Disney. No. Cristo nos promete una vida de lucha, un vía crucis en nuestro andar cristiano. Porque ¿qué más valor puede realmente demostrar una persona que dar la vida por alguien que quiere, que ama? Él dio la vida por nosotros. Ahora muchos mártires dan la vida como signo de su amor por Cristo. Y esto dicen muchos cristianos en Oriente Medio. Si Dios hace 2000 años ha dado la vida por mí, por mis pecados, pues ahora si me toca dar la vida por Él, bendito sea Dios. Y siguiente motivo, y es ya más, como más cercano a nuestros tiempos, ¿no? Las palabras de Monseñor Óscar Romero, un santo mártir salvadoreño, que dijo una vez que la Iglesia necesita la persecución, porque la verdad siempre está perseguida. Queridos amigos, en algunas partes del mundo yo creo que la Iglesia Católica ya es la única institución, si hablamos en estos términos, que defiende unos ciertos valores no solamente evangélicos, sino humanos. Está a favor de la vida, a favor de la familia, está condenando violencia, está condenando guerra. La Iglesia defiende unos ciertos valores como por ejemplo la castidad, la honestidad. Y alguien puede decir, pero ¿y qué malo tiene esto? Sí, pues para muchos sí. Porque con estos valores y defendiendo unas ciertas verdades, los cristianos vamos contra los grandes intereses económicos o grandes poderes. Entonces, como en el comunismo, ¿no? La Iglesia fue perseguida, quisieron eliminarla porque era un obstáculo de conciencia. Porque defendía la verdad, defendía la libertad de las personas. Entonces era muy incómoda para este sistema totalitario. Entonces tenemos que tener en conciencia, ¿no?, que en realidad los mártires de todos los siglos
son para nosotros una joya, un motor de la vida espiritual. Entonces alguien puede decir, oye, si son joya, tienen tanto valor, si la persecución religiosa hasta la Iglesia la necesita, ¿no? ¿Por qué tanto escándalo montar? Hay que reconocer que para los cristianos, para nosotros, el gran valor tiene la vida humana, es un don de Dios y hay que defenderla. Entonces, lo mismo, los mártires que dan la vida por Cristo no son suicidas. Los mártires no son tontos, no se entregan a las garras de los perseguidores, de los asesinos, no. Lo que vemos en Oriente Medio, en África, en algunas partes del mundo, ¿no? Cuando se acerca el peligro, cuando sienten que su vida está amenazada, lo primero que hacen los cristianos, pues se apartan, huyen de estas zonas para salvar su vida y la vida de sus hijos, de sus familiares. No esperan al martirio, no. ¿Cuándo entonces se consume el martirio? Cuando ya no hay otra opción. Cuando llegan los terroristas a los pueblos cristianos y agarran una familia cristiana, no les matan a lo loco, o les cortan la cabeza, o les ejecutan, no, no, no. Lo primero que hacen, les dan la oportunidad. Conviértete al Islam y te perdonamos la vida, si no te matamos. Pues en este caso ya no hay otra elección, es morir por Cristo o negar mi amor y mi fe en Jesucristo. Y muchos cristianos eligen el martirio, el mejor ejemplo del amor. Queridos amigos, es imposible en una conferencia breve abarcar todo el tema de la persecución religiosa, dar más ejemplos, pero yo creo que todo lo que hemos ya escuchado, lo que hemos visto, nos va a ayudar un poquito más a abrirse al tema de la libertad religiosa, acercarnos más a estas comunidades tan sufrientes. Ahora la pregunta es, ¿y qué podemos hacer por ellos desde aquí? Pues lo primero y lo más importante creo que es nuestra oración. La oración es el arma más poderosa que tiene un cristiano y puede realmente hacer milagros. Recemos por ellos, porque créanme, ellos rezan por nosotros. La oración es como un signo de la unidad de toda la Iglesia. Recemos para que el Espíritu Santo les dé fuerza en estos momentos de tantos obstáculos, de tantas dificultades, de tanto sufrimiento. Segunda cosa es, lo que esperan ellos de nosotros es para que vivamos nuestra fe con más coherencia y con más profundidad. Una vez un cristiano sirio ha dicho que nosotros aquí en Siria dormimos 8 horas, pero ustedes parece que están durmiendo toda la vida, ¿no? Esto se quería referir a nuestra vida espiritual. A veces parece que estamos medio dormidos, que realmente, viendo cómo ellos son capaces de dar la vida por Cristo, soportar tantas dificultades y tanto sufrimiento a causa de Cristo, a nosotros nos cuesta a veces darle media hora de nuestra vida cotidiana. Involucrarnos más a la vida parroquial, participar en algún movimiento eclesial, parroquial. Hay tanto por hacer. Hay que ser misionero que vive y transmite la fe con gozo, con alegría y con mucho entusiasmo. Hagámoslo. Por ellos, por los cristianos perseguidos, también. Tercera cosa, es importante transmitir lo que ya sabemos, lo que he mencionado antes. Muchos medios de comunicación no nos dan a conocer esta realidad de la persecución religiosa. Hoy podemos convertirnos en portavoces, hablar sobre esta realidad a nuestros amigos, a nuestros familiares. También pueden contactarse con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, aquí en México, en cualquier parte, ¿no? Y buscar la información, buscar los testimonios, compartirlos. Y la cuarta cosa, no menos importante, es nuestra solidaridad. Es construir esta puente de caridad. Yo creo que
Dios experimenta a los cristianos perseguidos en su fe, ¿no? Pero a nosotros nos experimenta en nuestra caridad. Ellos sufren, han perdido todo a causa de su fe. Muchos de ellos durante años vivían en un campo de refugiados, otros emigrando a otros países, comenzando la vida desde cero. Necesitan nuestra ayuda también económica. Muchas iglesias fueron destruidas en Siria, Irak, en otras partes del mundo. Nosotros podemos ayudar a reconstruir sus templos para que estas comunidades vuelvan a la vida normal, como la llevaban hace años. Pues igual, si alguien está interesado, pues por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada puede hacer esta donación. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, gracias por su interés y sobre todo gracias por su oración por los cristianos perseguidos. Dios les bendiga a todos y les mando un saludo muy cordial.